la moratoria previsional, la posibilidad de que quien no tiene 30 años de aporte para poder jubilarse, pueda jubilarse igual y los aportes pagarlos durante el cobro de esa jubilación. O sea que no piden que le regalen nada, simplemente lo que están reclamando es su derecho a la vida, por eso los medicamentos, y su derecho a tener un ingreso mínimo que le permita vivir dignamente. Así que cuando está terminando en el final de sus años laborales, digamos. Recién estaba haciendo un relevamiento un poco por acá en la provincia de La Rioja, teniendo en cuenta que acá tiene la particularidad que el mismo gobernador ha llamado a que la gente pare, porque el gobernador obviamente está en una posición encontrada con Milei, y el sector privado no, y el sector privado está en el otro extremo, que acá el sector privado tiene menos dependencia por allí del sector gremial. Pero la cuestión pasa por las posiciones que escuchaba de nuestros oyentes y las posiciones encontradas, y la mayor parte pasa por el cuestionamiento hacia ustedes, hacia el sector de la dirigencia sindical, de por qué son tan duros con los gobiernos no peronistas, y con los gobiernos peronistas que sí hacen mal las cosas son tan blandos. Ese es el mayor cuestionamiento. Bueno, eso podrá tener validez, si lo tiene, o cierto asidero en el cuestionamiento a algún sector sindical en particular, pero en el caso de nuestra CTA, yo siempre recuerdo que fuimos los principales opositores y realizamos un paro nacional y realizamos múltiples movilizaciones en el gobierno de Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández promovió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o cuando su política económica demostraba que no resolvía el problema de la pobreza. Terminamos el gobierno de Alberto Fernández con más pobreza que cuando de ya el desastre que había dejado Macri cuando se fue del gobierno. Así que esa crítica no corresponde en nuestro caso. Bien, no te haces cargo de ese punto. ¿Cuántos paros, perdón, Nico, cuántos paros le hicieron a Alberto Fernández? Alberto Fernández, un paro. Un paro nacional y diversas movilizaciones, ya digo, cuando se abordaron cuestiones como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implicaba legitimar la estafa que había hecho Macri, ¿no? ¿Y al gobierno de Milei cuántos paros le llevan? Este es el tercero. Ahora, el desastre que está haciendo Milei no tiene comparación. Para ustedes no es lo mismo el desastre de Fernández que el desastre que está haciendo Milei. No, para preguntarle, obviamente lo dejo responder, sí. Está bien, no, pero en un año y medio Milei ha destruido 20.000 pequeñas y medianas empresas que se han cerrado. Ha producido 400.000 pérdidas de puestos de trabajo, de empleos formales. Por eso digo que lo que está alentando es la precariedad. El único empleo que crece es el cuentapropismo, y que ha crecido en 200.000 puestos de trabajo, producto justamente de esa situación. Quienes quedan despedidos, quienes pierden sus empleos porque se cierran las fábricas o porque los echan en el caso del Estado Nacional, buscan alternativas individuales para poder salir a cambiar la vida, digamos. Entonces, este préstamo que va a utilizar Milei es para pagar la fuga de capitales. En menos de 3 semanas se han fugado 500.000 millones de dólares, y 500 millones de dólares, perdón. Entonces, estamos ante una situación caótica en términos de política económica que produce un desastre en el conjunto de la sociedad. ¿De dónde salen los números de los 20.000 pequeñas empresas que han cerrado o de los 400.000 puestos de trabajo? Son informes oficiales. ¿Del INDEC? ¿Del INDEC? Del INDEC
y de las cámaras empresariales. Bueno, yo no lo había escuchado, pero vamos a buscarlo. No lo había visto. Y en el caso de, a ver, Milei evidentemente no va a cambiar su política, porque él tiene claro que el rumbo del país es el equilibrio fiscal, bueno, esto del fondo, traer el dinero para reforzar las reservas del Banco Central y no utilizarlo en trasladarlo a obra, como lo planteaban desde el otro sector. O sea, vemos un panorama complejo para adelante, digo, del sector sindical, porque Milei no va a cambiar, de mucho paro y mucho conflicto para adelante. Sí, el gobierno no cambia su política económica. Lamentablemente es lo que va a seguir sucediendo. Y por eso es que es tan importante que se fortalezcan los mecanismos de participación de nuestro pueblo para cuestionar esta política económica. Le hago una consulta. ¿En qué, digamos, realmente suma y qué se hace con lo que se resta? Porque digo, un paro obviamente que muestra, en este caso, la disconformidad, ¿no?, de aquellos que no están de acuerdo con las políticas económicas, pero también le significa una gran pérdida de dinero al país. Por ejemplo, solamente por ponerle, ¿no?, un ejemplo, a aquellos que han comprado un boleto en Aerolíneas Argentinas que le modifica totalmente la vida y que no tienen nada que ver con lo que está pasando, ¿no?, en el país. Digo, ¿cómo se trata de equilibrar eso, ¿no? Aquellos que pierden... Por eso es que el paro lo anunciamos hace un mes para quien pudiera prever y planificar estas situaciones lo pueda hacer. Pero por otro lado, el problema central, insisto, son las pérdidas que está generándole al país y a las condiciones de vida de nuestro pueblo la política económica, y por eso es que decimos hay que cambiarlo y hay que garantizar que nuestro pueblo tenga derecho a una perspectiva laboral y económica mejor. Cachorro, disculpe, porque esto él lo ha escuchado mucho, de la perspectiva laboral mejor. En el anterior gobierno, el de Alberto Fernández, que usted me dice, hicieron paro, de todos modos, uno comparado a 3 en un año y medio, obviamente hay una diferencia muy grande. Pero tampoco esa receta evidentemente ha dado resultados. O sea, hemos llegado a una inflación altísima, pobreza muy alta en la República Argentina, los salarios en dólares han sido muy, pero muy bajos. ¿Cuál es realmente, a dónde se apunta para que sea algo que favorezca al trabajador? Porque evidentemente el anterior gobierno tampoco favoreció al trabajador. Que el anterior gobierno haya tenido facetas desastrosas, que sin duda lo tuvo, podemos valorar también capacidad de respuesta del gobierno anterior en el medio de la pandemia, y no justifica, o sea, que haya tenido cosas malas el anterior gobierno, no justifica que este sea peor. Al contrario, debe requerir que este sea mejor. O sea, primer dato que para usted el gobierno de Milei ha sido peor que el de Alberto Fernández. No cabe ninguna duda. Bien, perfecto. ¿Y qué le dice a la gente que, digamos, lo votó, que fue la mayoría del país, no más de la mitad del país, a este gobierno, y que está haciendo lo que dijo que iba a hacer este gobierno, que era hacer un recorte en lo que tiene que ver con la administración pública, donde usted me nombra a los 400.000 y seguramente un gran porcentaje tiene que ver de los trabajadores que estaban ahí, y todo este ajuste feroz que se hizo, la gente lo eligió. Entonces, ¿por qué cree usted que ahora estarían disconformes con eso si sabía que iba a pasar todo esto? En todo caso, la medida la vamos a tener en el paro. Las medidas de fuerza y las movilizaciones que han ido creciendo en nuestro país a lo largo de este tiempo. Pero las medidas de fuerza las llaman ustedes que ya no estaban de acuerdo con el gobierno, Cachorro. Justamente está demostrando que el desencanto y el rechazo a lo que hace este gobierno está creciendo. No, pero le digo, las medidas las llaman ustedes. Ninguna duda. Perdón, digo, las medidas las llaman ustedes,
que ya no estaban, o sea, desde un principio no estaban de acuerdo con este gobierno. Y, por ejemplo, acá en nuestra provincia, el colectivo para, y hay mucha gente que no va a poder ir a trabajar por más que quiera, que en realidad le va a salir más caro, porque va a tener que buscar otro servicio, no el colectivo, el transporte, el del que usa el trabajador a diario, pero no para porque quiera la gente o no le preguntan a la gente, para porque el gobierno lo decide. Perdón. Sí. Que nosotros convoquemos a paro Sí. no quiere decir que estemos obligando a nadie a que lo haga. Y si me deja sin el Si transporte hay es una complicado. fuerte adhesión al paro, es porque hay una fuerte adhesión a las razones de la convocatoria al paro. Claro, según Y la por mirada eso que digo, tenga, lo ¿no? que está creciendo en nuestro país, evidentemente, y ha habido, digo, para mencionar situaciones muy importantes, cuando el 1 de febrero se producen movilizaciones masivas para repudiar las actitudes y las declaraciones del presidente Milei en Davos, donde dice que ataca a diversos sectores de nuestra sociedad. Cuando el 24 de marzo, luego de las acciones represivas del gobierno y las amenazas de restablecer el estado de sitio, se movilizan por miles, no se movilizaron solamente para reivindicar los 30.000 detenidos desaparecidos. ¿En qué momento se habló o del las estado de sitio? banderas Perdón, Cachorro, que eso y me lo las perdí. consignas de memoria, verdad y justicia. Se movilizaron también en el rechazo a la política del gobierno. Cuando los jubilados reciben tanta solidaridad porque el gobierno no le da respuesta o encima los apalea, son cobardes y criminales y apalean a los viejos o gasean a los pibes, lo que hay es un rechazo de la sociedad a esa actitud gubernamental. O sea, estamos hablando de hechos que se vienen sucediendo y por eso que yo me animo a afirmar que el paro va a ser un paro contundente, masivo. Es que dos cosas le digo. Primero, que está bien porque hay un 40% del país que no lo eligió, entonces hay un 40% de la gente que puede adherir y que está de acuerdo con lo que usted está planteando. Pero también es complicado si uno quiere ir a trabajar y te sacan el transporte. O sea, no es que uno quiera muchas veces, sino que también te obligan. Es complicado si vos querés ir a trabajar y te cierran la oficina. Entonces también es complicado. No es que uno quiera, sino que muchas veces estas sugerencias... Pero que sea complicado... Sí. No quiere decir que sea imposible. No, sí, acá lo Así hemos tenido. Hemos tenido muchachos de camioneros no busquemos, trabando la puerta de la fábrica. Sí lo hemos visto, está bien. Tal vez no pasa allá, pero acá sí pasa y yo lo estoy planteando. Ahora, que hay un 40% de la sociedad que no está de acuerdo con este gobierno, y sí, obviamente, por algo no lo votaron, no ganó con el 100% yo te diría que es más, pero... eso en todo caso se va a verificar en las elecciones, no nos apresuremos tal cual, a querer adelantar posiciones. Yo sí creo que, porque además lo compruebo cotidianamente, en mis recorridas, en mis charlas con distintos actores, hay gente que, bueno, que con bronca, porque tenía bronca con el anterior gobierno, porque no le había atendido sus aspiraciones y expectativas, porque tenía bronca con todo, porque la situación del país era de declive, bueno, y que decidió votarlo y hoy dice, bueno, me parece que me equivoqué, porque el declive ahora se aceleró y ya no estamos en un tobogán, estamos en una caída a pique, en un abismo que deteriora las condiciones de vida y lo está comprobando, y entonces se expresa en contra y desilusionado respecto de las expectativas que tuvo con este presidente. Cachorro, le agradezco, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Bueno, el título, evidentemente, para él el gobierno de Milei es peor que el de Alberto Fernández. Creo que con esa frase resume en gran medida la perspectiva que tiene de su manera de ver las cosas, ¿no? O sea, para él es más grave lo que está sucediendo hoy que haber llegado a unos niveles de inflación
que la plata, comprabas un paquete de azúcar ahora y a la semana que viene ese paquete de azúcar valía, no sé, un 30%, un 40% más caro. Es más grave lo que está pasando ahora que, por ejemplo, que no sé, que los dirigentes políticos cobren millones, como Cristina Fernández de Kirchner, que cobraba 30 millones de pesos de una jubilación. Por eso digo, son perspectivas. Obvio. Y neta lo que dijo al último Nico, perdón, porque eso me quedó, digamos,